Los fondos de pensiones están a punto de implosionar y acabar con los ahorros para la jubilación de millones de empleados públicos estatales y locales. Una avalancha de nuevos informes revela que el sistema de pensiones del país está gravemente infrafinanciado y que muchas empresas de capital riesgo han mentido a sus clientes sobre su verdadera capacidad para pagar a los jubilados en 2023. El desplome del mercado bursátil va a hacer aún más precarias las condiciones, y están en juego unos 4,1 billones de dólares en fondos de jubilación. Y lo peor es que el catastrófico colapso de las pensiones significa que todos los contribuyentes van a ser exprimidos financieramente con impuestos aún más altos para compensar tan masivas pérdidas de activos. Eso es lo que vamos a exponer en el video de hoy. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirse. Resulta que los fondos de pensiones estadounidenses, conocidos habitualmente como el patrón oro de la seguridad en la jubilación, no son tan seguros en absoluto. Nuevos informes muestran que nuestro sistema público de pensiones se enfrenta a graves problemas que amenazan los planes de jubilación de millones de trabajadores estadounidenses. Para comprender plenamente esta bomba de relojería que está a punto de implosionar el sistema de pensiones del país, en primer lugar, debemos abordar el modelo de negocio de la renta variable privada. Las empresas de capital riesgo suelen utilizar el dinero de las pensiones para comprar empresas reestructuradas con la intención de venderlas un mes después para obtener beneficios. Sin embargo, entre los procesos de compra y venta, estas empresas no proporcionan métricas transparentes para valorar el activo adquirido. Esto significa que las empresas de capital riesgo pueden fabricar literalmente una cifra para informar a sus clientes. Los inversores en pensiones. Nuevas pruebas publicadas por CNN, Reuters y The Guardian demuestran que estas empresas suelen inflar las valoraciones cuando buscan nuevas inversiones. Además de mantener en secreto las valoraciones reales, los términos gratuitos de los contratos entre las empresas de capital riesgo y las pensiones públicas no se revelan a sus clientes ni a los gobiernos locales. Y el problema es que estas empresas llevan mucho tiempo haciéndolo. Y ahora que las condiciones son cada vez más volátiles en los mercados financieros, su estrategia poco clara está resultando contraproducente. En diciembre, las empresas de capital riesgo informaron a los responsables de las pensiones de que sus activos valían mucho más de lo que realmente valen hoy. Y los datos que acaba de publicar Reuters demuestran que todas estas empresas estaban sustrayendo miles de millones de dólares en comisiones del dinero de los jubilados. ¿El motivo? Las pérdidas de los mercados bursátiles provocaron la depreciación de las empresas de capital riesgo, lo que llevó a muchas de ellas a empezar a vender sus activos para poder pagar las prestaciones prometidas a los jubilados y, en consecuencia, dejó a los fondos de pensiones con mucho menos dinero disponible del que las empresas hicieron creer a sus clientes. Dicho esto, solo hay tres maneras de que esta crisis se enquiste, y ninguna de ellas es buena. El gobierno puede recortar las prestaciones de jubilación, recortar otros programas sociales para financiar las prestaciones o subir los impuestos para recuperar las pérdidas. Si no se presenta pronto una cuarta alternativa milagrosa, millones de estadounidenses podrían perder las prestaciones de sus planes de pensiones. En la última década, hemos visto cómo las inversiones en pensiones se desplazaban desde posiciones relativamente seguras hacia algunos de los activos más arriesgados del mercado. Y aunque la inversión en activos como los hedge funds, el capital riesgo y las inversiones alternativas puede aumentar los rendimientos, estas inversiones también se ven especialmente afectadas durante las recesiones económicas. Nuestro sistema de planes de pensiones lleva años en una situación desesperada, y los acontecimientos que se sucedieron tras la pandemia y hasta el día de hoy no han hecho sino empeorar las cosas. Desde 2019, el sistema público de pensiones ha perdido más de 1,5 billones de dólares, enfrentándose a una pérdida del 21% solo en 2020. Al mismo tiempo, estas pérdidas han añadido una cantidad abrumadora de estrés a nuestros sistemas públicos de pensiones. Y ahora las pensiones estatales y locales ya se enfrentan a un déficit de 4,1 billones de dólares. Las estimaciones de la CNN sugieren que el pasivo de las pensiones públicas va camino de aumentar hasta 1,62 billones de dólares este año, frente a los 1,35 billones de hace un año. Estas cifras son alarmantes, ya que muchos gobiernos tienen ahora menos capacidad para aplazar las subidas de costes o tomar medidas paliativas porque su flujo de caja no patrimonial ha disminuido mucho, destacó el medio de comunicación.
Incluso durante el mercado alcista de 11 años que se produjo tras la Gran Recesión, los planes de pensiones siguen estando gravemente infrafinanciados. Algunos economistas sostienen que esa fue la razón que llevó a los gestores de fondos a asumir apuestas arriesgadas para evitar una crisis de insolvencia y mantenerse a flote. Pero la medida no se pensó cuidadosamente. No se puso en marcha ningún plan B. Ahora, las ventas en bolsa dejan a los fondos con dificultades para hacer frente a sus obligaciones futuras. Los datos oficiales muestran que los 100 mayores fondos públicos de pensiones de Estados Unidos se habían financiado a solo el 78,6% de sus obligaciones totales al cierre del último trimestre. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se perdió la friolera de $220.000 millones debido al estallido de la burbuja tecnológica. Además, varios fondos, entre ellos el Houston Firefighters Relief and Retirement Fund, comenzaron a invertir en criptomonedas en los últimos 2 años. Según un informe de Reuters, han sufrido pérdidas sin precedentes, pero la falta de transparencia hace difícil evaluar cuánto dinero se ha esfumado hasta ahora. En su informe anual sobre el estado de las pensiones publicado en enero, el Instituto Ecuador, una organización sin ánimo de lucro que proporciona investigación e información sobre las pensiones públicas, descubrió que en 2022, el coeficiente de TI del Fondo Agregado de los Planes de Pensiones Públicas Estatales y Municipales se redujo en 6,9 puntos porcentuales, una pérdida de aproximadamente la mitad de las ganancias de 2020. De hecho, el informe señalaba que esta caída era el mayor descenso en un solo año de la ratio de capitalización desde la crisis financiera de 2008. A medida que los tipos de interés siguen subiendo, las oscilaciones del mercado se acentúan. El futuro de las pensiones estadounidenses se presenta aterrador. Esto se debe a los aproximadamente $4,4 billones en activos gestionados por los fondos públicos de pensiones en Estados Unidos. Más de 2/3 siguen asignados a inversiones de riesgo. Destaca Pew Research. Esto significa que la capacidad de los sistemas de jubilación para cumplir sus compromisos sigue estando sujeta a los vaivenes del mercado bursátil. Es como el jugador que lleva una racha perdedora, pero sigue apostando con la esperanza de recuperar parte de las pérdidas, escribió Merrill Matthews, académico del Institute for Policy Innovation. Si la mayoría de los fondos públicos de pensiones ya estaban financiados el año pasado, ¿qué significa eso hoy, cuando el mercado lleva 6 meses de caídas? La Reserva Federal de Boston publicó un estudio en el que los analistas sostienen que el escenario más probable en 2023 será la implosión de los fondos de pensiones y que la carga de las exigencias de pago recaerá en última instancia sobre los hombros de los contribuyentes. Quieren empeorar las cosas, en lugar de desarrollar políticas para limitar las pérdidas potenciales. Los funcionarios públicos estadounidenses se están preparando para canalizar aún más los ahorros de los trabajadores del gobierno a los magnates del capital privado, como explica el galardonado periodista de investigación David Sirota. Se trata de una enorme señal de alarma que indica que se avecinan problemas. Es una advertencia que los ejecutivos de Wall Street, ocupados en sacar comisiones de los ahorros para la jubilación, quieren que usted ignore. Sin embargo, cuanto más tiempo pase sin que se haga caso de esta advertencia, mayor será la bomba de relojería financiera para los trabajadores, jubilados y los gobiernos que les pagan, escribió Sirota en febrero. PitchBook, el medio de comunicación de referencia del sector del capital riesgo, alertó explícitamente de que los rendimientos del capital riesgo constituyen una grave amenaza para la capacidad de los planes de pensiones de pagar a los jubilados en 2023. Ahora mismo, más de 1 de cada $10 de las pensiones públicas sigue invertido en activos de capital riesgo. Y mientras los estados siguen manteniendo en secreto sus contratos de capital riesgo, PitchBook cita un nuevo estudio que revela que los sistemas de jubilación de millones de profesores, bomberos, primeros intervinientes y otros empleados públicos se enfrentan a pérdidas derivadas de estas inversiones. Según Sirota, las cifras de 2022 incluían sobrevaloraciones de activos de capital privado, y las de 2023 van a incorporar esas pérdidas, según destaca el estudio del estatuto equivalente. Las señales de un escenario catastrófico ya son evidentes, con algunas de las mayores empresas de capital privado del mundo informando de grandes descensos en los beneficios y los reguladores, al parecer, intensificando su escrutinio de las amortizaciones de la industria de las valoraciones de activos. En los 2 estados con mayor número de trabajadores en planes de aportación definida, California e Illinois,
La crisis de las pensiones podría alcanzar pronto un nivel de catástrofe si no surgen ayudas en California. Los efectos económicos de la recesión son evidentes en el ya tenso sistema público de pensiones. Al final del último trimestre, el sistema de jubilación de los empleados públicos de California informó de que el valor de sus activos había caído un 10,5% en comparación con el año anterior. Una pérdida de $35.000 millones. Mientras tanto, en Illinois, Moody's calcula que el pasivo de las pensiones del Estado aumentará de $230.000 millones en 2022 a $261.000 millones en 2023. La empresa de investigación ha afirmado anteriormente que Illinois pronto superará el punto de no retorno de la deuda de las pensiones públicas a finales de 2022. Illinois tiene la peor deuda de pensiones públicas de Estados Unidos. Representa un ratio deuda/PIB del 26%. Del mismo modo, los 4 principales fondos de pensiones de Chicago están actualmente infrafinanciados y se enfrentan a una crisis de $30.000 millones. La alcaldesa Lori Lightfoot tiene previsto aumentar los impuestos sobre bienes inmuebles de Chicago en $94 millones en un intento de minimizar el riesgo al que se enfrentan los fondos de pensiones. La alcaldesa señaló en una rueda de prensa que nuestros 4 fondos de pensiones están lamentablemente infrafinanciados y algunos están literalmente vendiendo activos para hacer frente a sus obligaciones mensuales. Y mientras los pensionistas corren riesgos, los gestores de fondos de pensiones de Wall Street han proyectado gracias a su modelo de negocio de cara, nosotros ganamos, plus usted pierde desde 0,2, mientras que reportan pérdidas de activos para los inversores. Algunas de las empresas que gestionan el dinero de los pensionistas están rastrillando aún más honorarios de los inversores y siguen aumentando el salario de los ejecutivos. Al mismo tiempo, incluso cuando algunos inversores privados sofisticados se apresuran a salir del capital riesgo, la mayor empresa de capital riesgo del mundo, Blackstone, tranquilizó recientemente a los analistas de Wall Street asegurando que los gestores de pensiones estatales seguirán utilizando los ahorros de los jubilados para aumentar los ingresos de las empresas de capital riesgo. Los fondos de alto riesgo, los fondos inmobiliarios y otras inversiones denominadas alternativas, en otras palabras, están robando legalmente el dinero de los trabajadores estadounidenses y nadie hace nada al respecto. De hecho, un estudio de Ludovic Salifu, de la Universidad de Oxford, titulado An Inconvenient Fact: Private Equity Returns and the Billionaire Factory, un hecho incómodo, los rendimientos del capital riesgo y la fábrica de multimillonarios, reveló que los fondos de capital riesgo han rendido más o menos lo mismo que los índices de renta variable pública desde al menos 2006, mientras que han extraído casi $250 billones en comisiones de los sistemas públicos de pensiones. En la misma nota, un analista de Yahoo News descubrió que los sistemas de pensiones de Estados Unidos habían pagado más de $600.000 millones en comisiones por fondos de cobertura, capital riesgo, inmobiliarios y otras inversiones alternativas a lo largo de una década. El panorama general es que están recibiendo mucho dinero por lo que están haciendo y no están cumpliendo lo que han prometido o lo que pretenden que están cumpliendo. Fowler, que subrayó durante una entrevista con The New York Times. Esta transferencia de dinero de las cuentas de jubilación de los estadounidenses trabajadores a los bolsillos de los ricos gestores de fondos de Wall Street es escandalosa y vergonzosa. Pero aún así, nadie parece realmente preocupado por las consecuencias que esto puede tener para millones de empleados estatales y locales que probablemente pasen sus años de jubilación más cerca de la pobreza de lo que nunca imaginaron. En esencia, la crisis de los fondos de pensiones de Estados Unidos es un reflejo de la América actual, donde la corrupción está legalizada y es la gente la que se lleva la peor parte de los errores de nuestros supuestos líderes mientras son explotados y directamente robados por una élite hambrienta de poder que no estará satisfecha hasta que se apodere de todo por lo que hemos luchado. Si el video te gustó, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.